Vamos a comenzar una lectura muy especial de Apocalipsis y esto es uno de los primeros capítulos, sería en realidad el primer capítulo de Apocalipsis y podemos ver acá en el versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que entender es que Juan fue llevado en el Espíritu, ¿sí? Acá él está diciendo, bueno, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en vuestra la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Él dice que estaba en la isla llamada Patmos. Y una de las cosas que debemos entender es que Juan estaba allí, había sido desterrado de donde él estaba y fue enviado ahí por causa del Evangelio. Por eso dice acá, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. De tanto predicar por hablar del Señor, bueno, ¿qué hicieron las autoridades en ese tiempo? Lo llevaron preso a la isla de Patmos. Y acá comienza a relatar, dice él: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Jesucristo se le aparece allí a Juan y bueno, él tiene un mandato. Dice que él estaba en el Espíritu y de repente él oye una gran voz que le decía: yo soy el Alfa y la Omega. Cuando Juan dice que él dijo, que nuestro Señor dijo: yo soy el Alfa y la Omega, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces, por eso también dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y acá le dice a Juan, le ordena: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí? O sea que le está diciendo: mira, tenés que hacer un informe de lo que estás viendo, ¿sí? Y vas a tener que escribirle a las 7 iglesias que están allí en Éfeso. Le está diciendo, bueno, escribirle a las iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia
y Laodicea. Esto es lo que le está mandando el Señor a Juan, ¿sí? Es lo que le está diciendo lo que él debe hacer y lo que él debe escribir. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a un hombre semejante al Hijo del Hombre. O sea que él oyó una voz potente, una voz, la voz de nuestro Señor Jesucristo, y cuando se da vuelta, dice, vio 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros estaba nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo no se mantenía inmóvil entre las iglesias, sino que Él se mantenía en movimiento entre las iglesias, como lo hace también hoy día. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ¿sí? O sea, su túnica llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho un cinto de oro. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando Juan ve a nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu, él está viendo nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga, no a Jesucristo como lo conocemos por la palabra que Él vino, que fue lastimado, fue golpeado, fue escupido, despreciado. Ahora Él viene con vestiduras diferentes. Ya viene como un general, ¿sí? Y dice bien claro acá, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea que le cruzaba en el pecho un cinto de oro, ¿sí? Apretado, dice la palabra. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, ¿sí? Fíjense bien, sus ojos como llamas de fuego. Las personas por allí piensan de que Jesucristo va a venir igual que vino antes, pero no va a venir de la misma forma, porque ya viene ahora a buscar a su iglesia y viene vestido como un general de los tiempos de antes. Y dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. Quiere decir que los pies del Señor brillaban como el bronce cuando está pulido. Dice, refulgente como en un horno. O sea que era algo como incandescente sus pies, ¿sí? Algo tremendo, era realmente una escena algo tremenda de lo que va a ser el regreso del Señor. Y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y continúa la palabra diciendo, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenemos la imagen realmente de un poderoso general, podríamos decir en los días de ahora, ¿sí? Y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y sabemos que la palabra de Dios dice que
es como una espada de doble filo, ¿sí? Algo que nosotros a veces no podemos entender, que es de doble filo, que dice que la palabra penetra hasta el tuétano de nuestros huesos. Y fíjense el poder que tiene, que dice que parte el alma, que es algo que no se puede hacer con nada porque es espiritual. Sin embargo, dice que la palabra parte el alma, y no solamente eso, sino que también discierne los pensamientos de las personas. O sea que cuando nos referimos a la palabra, siempre nos referimos como letras nada más, sin entender que la letra es, o sea, Jesucristo es la misma letra que nosotros leemos hecha carne. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza o con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Jesucristo es el primero y el último, el alfa y el omega. O sea que antes de Jesucristo no había nada. Y después de Jesucristo no va a haber nada tampoco. Por eso dice, Él es el principio y Él es el fin. O sea que nada de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros vemos con nuestros ojos, existiría si no existiría nuestro Señor. Y ese es el Señor el cual nosotros creemos, que muchas personas piensan que es alguien que cualquiera lo puede derrotar, cualquiera puede hacer cosas contra Él. Sin embargo, Él es el mismo, el Todopoderoso. Ese es nuestro Jesucristo. Y bueno, fue tanta la impresión que tuvo Juan, que él dice, cuando le vi, realmente caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no tengas miedo, Juancito, yo soy el primero y el último, y el que vive, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea que nuestro Señor es alguien que vive por los siglos de los siglos, ¿sí? Alguien que para Él no existe el tiempo. Para nosotros existe el tiempo. Para nosotros es un tiempo que no lo podemos imaginar. Podemos vivir 70, 80, 90, 100, más de 100 años, pero no mucho más hoy en día. En cambio, nuestro Señor no tiene límites en nada. Y ese es el problema que nosotros tenemos muchas veces, que pensamos que Jesucristo es alguien que también está limitado como nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que cuando nos dirigimos a nuestro Señor, Él también es el Todopoderoso. Por eso cuando uno de los discípulos le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces el Señor le dijo, ¿pero acaso no me has visto, no has estado conmigo todo el tiempo y todavía no me podés conocer que yo
soy en el Padre y el Padre es en mí. Y muchas veces no podemos entender que Jesucristo es el Todopoderoso, que Jesucristo es omnisciente, lo sabe todo, que Jesucristo es omnipotente, que Él es todopoderoso también. Hay que entender, porque hay personas que no pueden entender la Trinidad. Piensan que el único poderoso es Dios y no pueden entender que Jesucristo es también poderoso, que el Espíritu Santo es poderoso. No pueden entender la Trinidad, no pueden entender que dentro del Dios que nosotros tenemos hay tres personas diferentes, con diferentes trabajos cada uno de las personas de la Santísima Trinidad. El Padre es el que ordena todo lo que se hace. El Espíritu Santo toma acción de todo lo que dice el Padre, ¿sí? Y todo lo que hace el Padre es para que todo se dirija a Jesucristo y para que todas las vidas reciban a Jesucristo y para que entiendan que la única forma de poder llegar al Padre es a través de Jesucristo. Y Él dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía, y nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que Jesucristo es para nosotros entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Jesucristo es para que nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios. Y muchas veces las personas no lo pueden entender, que todo es a través de Cristo y por Cristo. Él cuando se le está diciendo, bueno, no tengas miedo, Juancito, ¿sí? Yo soy el primero y soy el último, y el que vivo, ¿sí? Porque muchos piensan que Jesucristo murió un día y no resucitó, y hablan de su muerte nada más, pero Él dice, el que vivo, el que estuve muerto, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿sí? Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Dice el Señor, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sí? Ahora hay que entender que le está diciendo, bueno, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿sí? Él a los pastores, a los que están encargados de las iglesias, les dice los ángeles. Y los 7 candeleros que has visto, esas son las iglesias. Y acá comienza el Señor a darle un mensaje, ¿sí? A una de las iglesias. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
él cuando le está diciendo así, le dice, ángel le dice a los pastores que están allí en aquellas iglesias. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y hay que entender de que Jesucristo se mueve de iglesia en iglesia. Y Él lógicamente hará un examen de cada una de las iglesias. Y por el examen que hace a cada una de las iglesias, nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, allí en Éfeso, decile al ángel estas cosas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea que, como decía recién, la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, el saberlo todo, ¿Él acaso lo está diciendo al pastor de Éfeso? Le dice, mirá, pastorcito, yo conozco las cosas que tú haces. Y también sé de tu trabajo arduo, de que realmente eres muy trabajador. Y también sé que tienes mucha paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y eso es lo mismo que sucedía en aquel tiempo, también hoy día pasa. Cada pastor, cada encargado de lugar, cada obispo, como le quieran llamar, cada obrero, Dios y nuestro Señor Jesucristo están viendo qué clase de trabajo hace cada uno. Si trabaja poco, si trabaja mucho, si es paciente, si no es paciente, si puede aguantar a los malos o no los aguanta. Porque acá está hablando de aquellos que hacen maldades, aquellos que acostumbran a hacer maldades todo el tiempo. Y también está diciendo, bueno, hay algunos que por allí dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy en día, casi todo el mundo se quiere llamar apóstol. Ya no se conforman con ser pastores, sino que todos hoy día quieren ser apóstoles. Y dice, bueno, le está diciendo allí al ángel de Éfeso, le dice, bueno, yo sé realmente que hay muchos que se presentan como apóstoles y no lo son. Y vos te has dado cuenta realmente que son unos mentirosos. ¿Por qué? Y bueno, porque hay muchos que predican lo que se les da la gana. ¿Sí? Muchos hablan lo que se les da la gana. Hay personas que predican la palabra. Les gusta tener títulos. Muchos títulos les gusta tener a las personas. Pero su vida, sus movimientos y lo que predican no están basados en la palabra. Por eso que acá dice, bueno, vos los has probado y te has dado cuenta que son mentirosos. ¿Por qué? Porque hay personas que predican el Evangelio, pero ¿qué pasa? Usan la letra de la palabra de Dios para decir cualquier cosa que se les da la gana.
y no predican el Evangelio conforme a la sana doctrina, sino que predican el Evangelio para sus propios provechos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En vez de predicar por amor, lo hacen por provecho propio o para provecho propio. Y no es eso lo que nos ha mandado Dios a los que nos ha mandado a predicar. Nos ha mandado a predicar para provecho de los que escuchan, para provecho de aquellos que no conocen el Evangelio, para provecho del crecimiento de la iglesia. Ese es el trabajo del siervo de Dios, predicar su palabra, sí, y sustentarse, si es posible, a sí mismo. Pero si no puede, o si puede, y pueden darle para su vida diaria, pues está bien, porque Dios dice que el que predica el Evangelio viva del Evangelio, ¿sí? Pero no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino que debe predicar el Evangelio porque realmente hay amor en su corazón para que las almas se conviertan. Sí, dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Sí? Todo eso lo sabe el Señor. Todo eso lo conoce el Señor. A los que realmente predican la palabra, pero son personas que lo hacen para su provecho, personas que realmente son mentirosos, personas que en realidad no lo hacen, no sufren el Evangelio, sino que le sacan provecho todo lo que pueden hacer. Dice, y has tenido paciencia, y has trabajado muchísimo, arduamente, por amor de mi nombre. Sí, le estás diciendo, por Cristo, por mí, has trabajado mucho. Y no has desmayado, ¿sí? Porque realmente cuando uno predica el Evangelio es algo que agota. No es tan fácil como algunas personas lo piensan, sino que es un trabajo bastante agotador, pero es un trabajo hermoso. Aquel que realmente lo quiere hacer para el crecimiento de la iglesia. Dice, pero, y acá viene el problema para todas las personas, incluido yo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese es un gran problema realmente, porque ahí muchas veces está el problema de algunas personas, porque pueden llegar al Evangelio y cuando se llega al Evangelio y se disfruta el Evangelio y uno quiere contarle a cada persona que ha recibido al Señor y que hay gozo en su alma. Y es lo mismo cuando pongamos una señorita, una joven, se enamora y habla de aquel que se ha enamorado y habla por todos lados y quieren que todos conozcan a su amor, ¿sí? Ahora acá dice que ese ángel de allá, de Éfeso, como también cada uno de nosotros, hemos olvidado nuestro primer amor, ¿sí? Sí, hemos olvidado el primer amor, hemos olvidado el estar predicando en tiempo y fuera de tiempo. Eso hemos olvidado, ¿sí? Ahora dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿sí? Cuando dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, está diciendo, llegaste espiritualmente a una altura tan grande, y ahora ¿qué pasa? Te estás arrastrando por el piso porque has decaído espiritualmente. No quiere decir que no trabajes porque el Señor conoce la obra de cada uno. No quiere decir que no trabaja.
pero no lo hace con el amor que lo hacía en el principio. Y eso es lo que quiere el Señor, que trabajemos con fervor, con amor, con pasión, predicando su palabra. Dice, bueno, recuerda por tanto de dónde has caído, porque subiste espiritualmente, dice, a una altura muy alta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De allí has caído hasta prácticamente desaparecer en el camino de Cristo. Ahora dice, recuerda, ¿sí? Por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. ¿Sí? Le está diciendo, ¿te acuerdas cuando comenzaste el Evangelio? Lo feliz que eras, cómo predicabas, cómo hacías las cosas que hacías, no te cansabas, ibas para un lado, ibas para el otro. Eso le dice el Señor a cada uno de nosotros. Recuerda todo lo que hacías cuando comenzaste. Sí, recuerda lo hermoso que ahí era, lo que hacías, cómo cantabas, cómo predicabas, cómo caminabas, buscando las almas. Y dice el Señor, arrepiéntete y comienza a hacer esas primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Y eso es peligroso para cada uno de nosotros, porque esos candeleros están llenos del Espíritu Santo, de luz maravillosas para cada uno de nosotros. Entonces el Señor siempre nos está diciendo, bueno, pero tienes, dice, primero dice una cosa, primero nos da a entender que nos conoce, después dice, bueno, has trabajado mucho, pero tienes este problemita realmente. Dice que aborreces las obras de los nicolaitas. Y esta era una secta que había en ese tiempo, en esos lugares, que estaba en contra del Evangelio. Dice, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Y el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? O sea que cuando está hablando y diciendo el que tiene oído, está hablando de oídos espirituales, porque oído físico las personas tienen. Ahora lo que no pueden escuchar son las cosas espirituales. No le pueden entrar en su ser, porque para que entre en su ser tiene que tener el Espíritu Santo. Entonces, dice acá, el que tiene oídos espirituales, que escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias desde el día que se escribió esta palabra hasta ahora. Está diciendo lo mismo. Al que venciere, ¿sí? Está hablando de una batalla que tenemos todo el tiempo cada uno de nosotros. Cada persona que se convierte, cada persona que crece en el Evangelio, cada persona que se convierte en un obrero, cada persona que se convierte en un pastor. Él dice aquí, bueno, al que venciere, al que vencer está hablando de una batalla que se termina solamente cuando el cristiano y el predicador se mueren. Allí se termina la batalla, pero hay que llegar hasta ese día de la muerte del predicador venciendo todas las cosas, todos los obstáculos que se le ponen en la vida, los tiene que vencer. ¿Sí? Y dice, le daré a comer del árbol de la vida. Le está diciendo, bueno, va a tener la vida eterna el que pueda lograr perseverar hasta el fin, porque dice, el que perseverare hasta el fin,
ese va a ser salvo, a ese le va a dar de comer del árbol de la vida, ese va a tener la corona de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga que escucha, recuerde esto, que así como era el primer día que usted llegó al Evangelio y comenzó a crecer en el Evangelio y comenzó a gozarse de las cosas del Señor, el Señor dice que recordemos desde ese día que comenzamos en el Señor las cosas bonitas que veíamos, que éramos como una niña enamorada, que todo lo veíamos hermoso. No veíamos defectos, no veíamos problemas, no veíamos nada en nadie. Así quiere que seamos el Señor. Y dice que nos acordemos de aquellos tiempos y que volvamos a ser los mismos. ¿Sí? ¿Sí? Porque si vencemos, dice, bueno, Él nos va a dar la vida eterna. Así que hermano, hermana y amiga que escucha, y amigo, recuerde, debe recibir a Jesucristo y perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Debe alejarse del pecado para siempre y debe perseverar en el camino de Cristo. Y Jesucristo le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Que el Señor les bendiga, hermano. Hasta la próxima. Vamos a comenzar una lectura muy especial